Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 1 de octubre, 9 del mes de Tishrei en el calendario hebreo. Llevamos en nuestra cuenta 726 días de guerra. Todavía hay 48 rehenes en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. En unas horas comenzará Yom Kippur, el Día del Perdón. A esta hora hay ambiente de preparativos, de plegarias, de slijot, compras de último momento y la puesta a punto de las bicicletas para un día en el que no hay circulación de automóviles, se puede caminar libremente por las calles y sobre todo andar en bicicleta. Pero aquí todo el tiempo hay noticias y los medios nos cuentan que se acerca a nosotros la flotilla Sumud que salió desde España, Túnez, Italia y Grecia y que intenta llegar a la Franja de Gaza. En la tarde de ayer hubo un atentado en el sur de Jerusalén con 2 israelíes heridos y habrá máximo despliegue de seguridad en todo el país. Mientras tanto, Hamás da señales de que rechazará la propuesta de Trump que fue aceptada por Israel y anunciada en la Casa Blanca. El sitio web del diario Maariv tituló esta mañana: Trump ya comenzó a celebrar el éxito de su acuerdo y Hamás hoy le recuerda que esto es Medio Oriente. De todo esto y más vamos a hablar hoy y veremos cómo lo reflejan los diarios y otros medios aquí en Israel. Comencemos con la flotilla Sumud, con más de 40 barcos que a la hora de preparar este informe se encuentra ya muy cerca de Israel. Esta madrugada los integrantes de la flotilla avisaron que estaban entrando en la zona de alto riesgo, dicho esto entre comillas, la zona, el área donde Israel interceptó otras embarcaciones y flotillas anteriores. También denunciaron que embarcaciones sin identificar se acercaron a ellos, algunas con las luces apagadas, y que aumentó la actividad de drones sobrevolando las embarcaciones de la flotilla en las últimas horas. Según informan varios medios locales, la Marina israelí está lista para interceptar los barcos de la flotilla con el fin de traerlos aquí a la ciudad de Ashdod, al puerto de Ashdod, donde los activistas, o que se presentan como activistas, serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores. Los integrantes de la flotilla dijeron que están preparados para enfrentarse al ejército israelí si intenta abordarlos en las próximas horas, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró, porque venía insistiendo en esto en los últimos días, que se puede enviar ayuda a la Franja de Gaza por canales seguros, pero los organizadores de la flotilla están interesados en provocar una escalada. Abro comillas: no utilicen a la población civil en Gaza si en realidad no les importa su suerte, dijo Meloni, y agregó que este intento de la flotilla solo sirve a quienes quieren frustrar toda posibilidad de un cese de fuego. Y vamos a los diarios de hoy. Comenzamos con Yediot Aharonot, que tiene una edición especial por Yom Kippur, ya que mañana no hay diarios aquí en Israel, por supuesto. Y en el centro vemos la imagen de soldados israelíes con el titular: el objetivo, el modelo del Líbano en Gaza. La bajada explica: oficiales del Comando Sur y la División Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel advierten contra el acuerdo propuesto por el presidente estadounidense Trump, que establece que el ejército israelí se desplegará a lo largo de la frontera sin mantener fuerzas de custodia dentro de la Franja de Gaza. Y citan a uno de ellos que dice:
no podemos volver al 6 de octubre. También hacen hincapié en que se debe hacer cumplir el acuerdo y no permitir que el enemigo se vuelva a armar y fortalecer. Una recorrida a lo largo de la frontera con el Líbano demuestra que este modelo es posible, es viable, dice el diario, y se refiere a la libertad de movimiento que conserva el ejército israelí, Tzal, que puede entrar y atacar cada vez que Hezbollah intenta volver a armarse y posicionarse, sobre todo en el sur del Líbano. En este artículo que publica hoy el diario Yediot Aharonot, el periodista Yossi Yoshua primero habla de un tema que se mencionó en todos los medios en las últimas horas. Estos son días especialmente peligrosos para las tropas israelíes. Después de la presentación del plan de Trump para poner fin a la guerra y hasta que todo se aclare y se sepa qué responderá Hamás, qué rumbo tomará todo esto, hay una sensación de fin de curso, que es una expresión que se usa mucho en Israel, o sea, la tensión baja, la atención baja y los soldados sienten que esto ya se está terminando. Los grupos terroristas suelen aprovechar estas circunstancias, este tiempo para cometer más ataques contra los soldados, y esto ya sucedió más de una vez, soldados caídos poco antes del comienzo de un cese de fuego e incluso después. Jamás podría intentar un logro, dicho esto entre muchas comillas, de último momento, una imagen de triunfo desde su punto de vista. Tanto es así que el propio comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, les recordó esto ayer a los soldados israelíes en un mensaje directo. Y a propósito de qué va a pasar en Gaza, una fuente de Hamás le dijo hoy a la cadena británica BBC que va a rechazar, que la organización terrorista va a rechazar el plan de Trump de fin de la guerra y gobierno de Gaza el día después, con el argumento de que solo sirve o responde a los intereses de Israel y no toma en cuenta al pueblo palestino. Hamás se niega a entregar las armas, dice este informe, y considera a la fuerza internacional que, según el plan de Trump, entrará en Gaza en lugar de las fuerzas de defensa de Israel, una nueva forma de ocupación. Lo cierto es que, según informó ayer Kan, la televisión pública israelí, la situación de Hamás también a nivel interno es bastante complicada o, para decirlo con palabras sencillas, está entre la espada y la pared. Allí vemos a alguno de los líderes de Hamás, Jalil al-Haya, y la pregunta es ¿por qué Hamás tiene tantas dificultades para aceptar el plan de Trump para el día después en la Franja de Gaza? En primer lugar, porque es el primero que deberá pagar, o sea, cumplir su parte. Con la entrada en vigencia del acuerdo, Hamás debería liberar a todos los rehenes, que es su mayor ventaja en esta contienda, sin recibir a cambio una retirada inmediata y completa de las fuerzas de defensa de Israel. Más aún, la retirada israelí será gradual, en etapas, y en cada una de esas etapas, Tzal se retira solo después de que el terreno esté limpio de armas de Hamás y en su lugar entra, como dijimos, una fuerza internacional. Además, Israel se queda con el control del corredor Filadelfia, más toda la línea de la frontera de la Franja de Gaza y el espacio marítimo. Pero Hamás también tiene, como decía, problemas a nivel interno y una situación bastante complicada. La Yihad Islámica y otras facciones palestinas ya declararon que se oponen firme y tajantemente al plan presentado por el presidente estadounidense Trump y aprobado por el primer ministro israelí Netanyahu. Si Hamás lo acepta, para ellos ya no será Hamás, sino
una organización que se rinde ante Occidente y cumple los dictados nada menos que de Estados Unidos e Israel, algo bastante parecido a lo que suelen decir sobre la autoridad palestina. Al mismo tiempo, si Hamás rechaza la propuesta de Trump, lo más seguro es que quede en una situación de aislamiento en el mundo árabe, especialmente, y lo más importante desde su punto de vista, de sus mayores patrocinadores, Qatar y Turquía. Hamás está bajo presión y cualquiera sea la respuesta que elija dar, esta tendrá consecuencias críticas y decisivas para la Franja de Gaza, para Israel y para toda la región. Y según informan distintos medios, en los últimos días hubo 2 reuniones de los representantes de Hamás con los mediadores, que ahora son Qatar, Egipto y Turquía. De acuerdo con el medio estadounidense Axios, la primera reunión fue el lunes a la noche, mientras Trump presentaba su plan al mundo con el primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca. El primer ministro de Qatar, Al-Thani, y el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Rashad, se lo presentaban a Hamás al mismo tiempo. Allí, Al-Thani le dijo a los delegados de Hamás que esto es lo mejor que podrán conseguir y que el compromiso que muestra Donald Trump con el fin de la guerra debería ser una garantía suficiente para ellos de que el acuerdo se va a cumplir. Y en este artículo, el periodista Dani Zaken, en el diario Israel Hayom, habla sobre la segunda reunión que se hizo ayer y en la que participaron el primer ministro de Qatar, Mohammed Al-Thani, el jefe de inteligencia egipcio Rashad y, atención a esto, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, con, por supuesto, los representantes de Hamás. Según este informe, el ambiente en la reunión fue de muchísima tensión y los delegados de Hamás le reprocharon a Qatar que se sumó al plan sionista, dicho esto entre comillas, y no les dejó ningún margen para negociar. Pero Al-Thani les recordó que Israel está a punto de ocupar toda la franja y por lo tanto Hamás no tiene muchas alternativas. De todas maneras, les prometió que transmitirá sus preocupaciones a Estados Unidos y que será posible discutir la implementación y los detalles de algunas cláusulas de la propuesta de Trump, pero sin cambiar la esencia. El propio Trump dijo ayer que no hay mucho margen para negociar más. El jefe de inteligencia egipcio fue mucho menos cortés y amable, más directo y, entre otras cosas, les dijo a los representantes de Hamás: esta es vuestra última oportunidad. El medio estadounidense Axios destaca hoy que el presidente de Estados Unidos, Trump, le dio un ultimátum a Hamás y dijo que la organización tiene entre 3 y 4 días para responder. Fiel a su estilo, Trump dijo: necesitamos una firma y si no la obtenemos, las consecuencias serán terribles. Espero que firmen este acuerdo en su propio interés y que logremos algo realmente positivo. Y desde hace unos días veníamos hablando del clima de tensión que se vive entre los palestinos y ahora, según informó Kan, la radio pública israelí, se suma la frustración que sienten por este acuerdo, esta propuesta del presidente estadounidense Trump, que consideran una rendición de Hamás, la bandera blanca de la organización palestina. En este contexto, en la tarde de ayer, 2 adolescentes israelíes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un atentado terrorista con un vehículo en el cruce Al-Hader, al sur de Jerusalén. El atacante aceleró y atropelló intencionalmente a 3 israelíes que esperaban a un costado de la carretera 60 y después salió del automóvil con un cuchillo. El servicio de emergencias Maguen David Adom informó que trasladó a 2 víctimas al hospital Shaare Tzedek en Jerusalén. Un joven de 15 años
en estado grave y otro de 16 con heridas leves. El coronel en la reserva Hezi Nehama, quien no estaba en servicio activo, pasaba por el lugar cuando ocurrió el ataque y en diálogo con Canal 12 de la televisión israelí, relató que vio el atropello. En un primer momento no estaba seguro de si se trataba de un accidente o un atentado, bajó de su auto y el terrorista se acercó a él con un cuchillo en la mano. El coronel Nehama le gritó en hebreo y en árabe que se detuviera y finalmente, como no lo hizo, le disparó. Los medios palestinos identificaron al terrorista como Mahdi Muhammad Awad Diriye, de 32 años de edad, de Bet Jafar, una localidad palestina cercana al lugar del ataque. Bet Fajar, dije. Y esto me lleva al diario Ma'ariv, que describe hoy ampliamente las medidas de seguridad previstas para esta jornada Yom Kippur, que en realidad ya comenzaron a aplicarse desde muy temprano. La policía desplegó miles de agentes por todo el país a partir de esta mañana. Como parte de esta operación se incrementó la actividad policial en Jerusalén, especialmente en los alrededores de la ciudad vieja y los callejones, el centro de la ciudad, las vías de circulación y el muro occidental. También el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, completaron sus preparativos para Yom Kippur. El ejército decidió no modificar la disposición de las fuerzas durante el feriado y el fin de semana. Hay 5 divisiones operando en la Franja de Gaza, 3 de las cuales se encuentran en la ciudad de Gaza. El ejército también aumentó su presencia y despliegue en Judea y Samaria. Hay preocupación por el aumento de la cantidad de ataques individuales como el ocurrido ayer. Las fuerzas de defensa de Israel están realizando esfuerzos para contener disturbios en el terreno, al tiempo que vigilan las carreteras y lugares concurridos. Y como todos sabemos, desde hace unos años, Yom Kippur se ha convertido en el día de las bicicletas, patines, patinetas y demás variantes, y sobre todo los niños aprovechan el hecho de que no circulan automóviles, salvo en casos de emergencia. A propósito de emergencias, también Maguen David Adom, la estrella de David Roja, el servicio de emergencias, se preparó para Yom Kippur con aproximadamente 53.000 voluntarios y empleados que estarán en alerta máxima y preparados para dar respuesta médica rápida ante cualquier necesidad que pudiera surgir. También explicaron que miles de empleados y voluntarios pasarán Yom Kippur con sus familias, pero de todos modos tendrán una ambulancia de Madá estacionada junto a su casa o lo más cerca posible para que puedan ser utilizadas en caso de emergencia, y si fuera necesario, todos los vehículos de Maguen David Adom se podrán utilizar casi que en forma instantánea. Muchos paramédicos también, que rezarán en sinagogas de todo el país, tendrán consigo equipos médicos de emergencia para ayudar si fuera necesario salvar vidas. Cada año, durante Yom Kippur, el Centro de Emergencias de Maguen David Adom recibe más de 2.000 llamadas con pedido de atención médica, y se espera para este año una cifra similar. Las llamadas al centro se deben, entre otras cosas, al ayuno, el calor, el riesgo de deshidratación, lesiones y hematomas al andar en bicicleta, patineta, patines y demás, niños pequeños que juegan a veces sin supervisión de adultos, mujeres embarazadas con dolores de parto y otros casos. Por último, Maguen David Adom hizo un llamado a los responsables de las sinagogas para que preparen, antes del comienzo de Yom Kippur, un teléfono celular inteligente para casos de emergencia que se encuentre dentro de la sinagoga y se pueda utilizar para pedir ayuda de emergencia.
Parece que el clima va a ayudar este año, ya que el pronóstico anuncia descenso de la temperatura, que será ligeramente más baja de lo habitual para esta época del año, principalmente en la zona de montañas y en un día de ayuno en el que no solo no se come, tampoco se bebe líquido. Esto es realmente importante. Es posible que se produzcan lluvias o lloviznas, lluvias ligeras, dice el pronóstico, o lloviznas. Y el viernes las temperaturas ya subirán significativamente y el clima será más caluroso y seco de lo normal, hasta alcanzar temperaturas muy altas durante el fin de semana. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Mañana no habrá informe por Yom Kippur. Los invito, sí, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, recomendarlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Y solo me queda desearnos que seamos inscriptos, sellados, rubricados para un año con salud, bienestar y armonía, que los secuestrados y los soldados regresen a casa, que haya paz y que tengamos buenas noticias. Gemar Hatimat Tová. Shalom.